Hola, bienvenido a Conversando con. El día de hoy estamos muy contentos y muy felices de tener un invitado muy especial en nuestro programa. Es el pastor Luis Antonio Sánchez Muñoz. Y el día de hoy vamos a estar viendo un tema súper interesante. Bienvenido, pastor. Qué bueno que está con nosotros el día de hoy. Gracias, Y gracias, pues me es siento privilegiado de que me hayan invitado. Claro, ¿no? El privilegio es para nosotros de tenerlo a usted aquí con nosotros, compartiendo un poquito, prestándonos un poquito de su tiempo. Nosotros sabemos que todos los pastores ahorita andan con mucho trabajo, más trabajo de lo que tenían antes, ¿verdad? Y estamos muy felices de tenerlo el día de hoy. Estamos muy contentos y les presento el tema de hoy que está muy interesante, de verdad. Aprovechenlo, vayan por una libreta, una pluma, porque va a estar muy, muy bueno este tema. Es literatura de Juan hacia una redefinición de comunidad neotestamentaria. Ese es el tema de hoy y te quiero invitar a que compartas esta transmisión con alguien, algún conocido, algún amigo, para que también sea de bendición. Y por supuesto, te invitamos a dejarnos un comentario aquí abajo de qué cosa te está pareciendo más interesante o si tienes alguna duda o algún comentario para nuestro invitado el día de hoy. Y pues le damos la palabra al pastor. Gracias. Bueno, lo primero que tengo que decir es de que me gusta que me hablen de tú. Entonces, lo has hecho muy bien, Febe. Sigue hablándome de tú. Perfecto. Los que me conocen saben que me gusta que me hablen de tú. Entonces, habiendo dicho eso, creo que sí, es bien importante que podamos abordar el tema de hoy. La verdad es de que cuando me invitaron a poder transmitir y a compartir, pues sí pensé mucho, porque hoy hay muchísimos temas de los cuales podemos hablar muchos, de verdad, Sí. desde abordarlos desde la cuestión psicológica, la cuestión jurídica, es multidisciplinaria la manera en cómo podemos abordar las vivencias que estamos hoy experimentando a raíz de esta pandemia. Pero sí es importante que podamos analizar desde otra perspectiva, que es la perspectiva bíblica, y en este sentido, Wow. pues quise yo adoptar un poquito a Juan. Es importante que podamos nosotros entender que, en primer lugar, el Nuevo Testamento no se debe leer como una tabla rasa, sino que el Nuevo Testamento tiene diferente, es una arista con diferentes posiciones, con diferentes perspectivas, con diferentes modalidades. Y regularmente nos dejamos llevar bajo el prejuicio de querer interpretar o querer entender a un pensador neotestamentario, a un teórico neotestamentario, en este caso a Juan, desde la óptica que regularmente nos traiciona, que es la paulina. Entonces, esta tarde o noche me gustaría rescatar un poquito a Juan, porque Juan hace unas propuestas muy interesantes para su aquel entonces y que hoy nosotros podemos rescatar para poder construir, poder redefinir el concepto de comunidad dentro del siglo XXI. Wow, wow, esto está increíble. Pon mucha atención. Yo ya tengo aquí mi libreta para hacer mis anotaciones. Wow, de verdad, el hecho de mirar, eh, por supuesto, la palabra de Dios, pero en este caso el Evangelio de Juan, la literatura de Juan, Sí, y mirarla desde una perspectiva actual es algo que nosotros, o sea, todos deberíamos estarlo haciendo en estos momentos porque estamos viviendo temporadas difíciles o complicadas, pero hay que recordar que la palabra de Dios es atemporal, ¿no? sí, mira, Entonces, nuestras comunidades estamos muy acostumbradas, nuestras comunidades cristianas, estamos muy acostumbrados y acostumbradas a desarrollar iglesia de una manera histórica como regularmente la hemos venido haciendo. Pero cuando nos llega esta cuestión de la pandemia, pues nuestras comunidades como las entendíamos se disuelven. ¿Okay? Todos los de la iglesia hemos entendido cómo se ha disuelto nuestra congregación o nuestra dinámica de comunidad, que nuestra dinámica de comunidad se enfocaba
a estar juntos los domingos y un día entre semana. Entonces, al llegar esta pandemia, nuestras maneras de hacer comunidad se disuelven y hoy estamos tratando de redefinir qué es comunidad. Pues muchos pastores, me incluyo yo, pues que hemos echado mano de este medio que es medio digital, pero sí necesitamos fundamentar bíblicamente cómo debe ser nuestra práctica comunitaria. Y pues hoy vamos a analizar un poquito a Juan. Wow, wow, me encantó eso que mencionabas, redefinir cómo vive la comunidad, ¿no? Cómo vive la comunidad de fe, la comunidad cristiana, la comunidad de la iglesia, cómo va a vivir, cómo vamos a redefinir, ¿no? Sí, sí, para esto hay que tomar algunos temas transversales. Mira, cuando hablamos de Juan, necesitamos entender que que Juan también tiene muchos tipos de pensamiento. Si pudiésemos construir una imagen para entender el pensamiento de Juan, es como cuando uno ve un edificio, y en ese edificio hay muchísimas ventanas, muchas ventanas de frente, pero regularmente o en ese edificio van a brotar al menos unas 5 o 6 ventanas muy grandes que van a llamar la atención. Así es el pensamiento de Juan y lo plasma en su literatura. Entonces Juan, sus propuestas teológicas, las podemos ver a través de todas estas ventanitas que están en su literatura, ¿ok? Pero hay algunos temas transversales muy importantes que podemos enumerar como 6 o 7 que llaman muchísimo la atención. ¿Cuáles son esos temas transversales? Pudiésemos mencionar que en las comunidades de Juan, número 1, el concepto de autoridad, cómo se maneja la autoridad en las comunidades de Juan, y que hoy nosotros necesitamos abordar esos conceptos de autoridad para redefinir nuestra práctica también de autoridad. Un tema transversal es el entendimiento sobre comunidad, cómo entendía Juan el concepto de comunidad. Otro tema transversal son las posibles dualidades que Juan habla en sus escritos. Digo posibles, porque ahorita lo vamos a analizar. Y también ópticas de liderazgo femenino. Para Juan no nada más era importante el liderazgo masculino, sino que también rescata muchas figuras femeninas que a veces por leer de una manera rasa el evangelio desechamos. Y por último, algunos énfasis teológicos de Juan. Ok. Wow. Entonces, bueno, ahorita vamos a ir desarrollando y desmenuzando un poquito más de esto. Estoy segura de que esto se va a poner buenísimo. Puedes dejar tus comentarios, puedes dejar tus dudas aquí abajito y vamos a estar leyendo dudas, preguntas, ideas que traigas tú por ahí también acerca de este tema. Vamos a estarlo leyendo. Entonces, vamos para allá. Sí, me gustaría poner sobre base de esta charla a un académico especialista en Juan, que es Raymond Brown. Sobre él vamos a estar trabajando. Raymond Brown es un académico de la Iglesia Católica, espero no afecten mucho en la fe de la gente, pero definitivamente necesitamos abordar a Raymond Brown. Buenísimo. Y esa es la base con la cual vamos a trabajar. Y otra base que también necesitamos entender es el concepto que de manera personal yo he construido, el concepto de teología, no desde un punto de vista etimológico, porque la etimología se construyó y nos ayuda mucho para entender ciertos contextos de las palabras, pero la etimología nos puede ayudar para eso, pero hoy necesitamos darle un énfasis diferente a la luz del siglo XXI, claro, sin descartar, ¿verdad? Porque debemos construir todo un arco hermenéutico que corre por los años desde que comienzan los escritos, no hay que descartarlo, pero necesitamos entender un poquito el concepto de teología o mi concepto personal de teología, y me gustaría compartírselos. No quisiera yo imponer nada, porque la teología no se impone, ni la fe tampoco se impone, y esta charla se va a prestar para algunos debates y espero que así sea, y la fe ni la teología se impone. Entonces, desde ese punto de vista,
Yo creo fundamentalmente que la teología es analizar nuestras realidades a la luz de Dios. Esa es teología Así es. para mí, analizar nuestras realidades a la luz de Dios. Entonces, Wow. desde estas dos bases, que es la base teórica de Raymond Brown y sobre la base o práctica pastoral que yo llevo a cabo, pues es de que vamos a estar trabajando estos temas transversales que mencionamos hace un momento. Wow, increíble. Me encantó esa definición. Bueno, como tú decías, no es algo que se impone, sino algo que vamos construyendo, ¿no? Con el paso Así del es. tiempo, nuestro concepto, nuestra idea, la construcción que nosotros vamos formando acerca de qué es Dios, qué significa Dios para nosotros, cómo vivimos nuestra vida junto a Dios y en este camino del cristianismo, ¿no? Sí, quisiera abordar un poquito ya de lleno, entrarle a Juan. Hiciste una Claro. expresión, dos preguntas, y quisiera nada más enfatizar una. Dijiste, ¿cómo vivimos junto a Dios? Desde Juan sería la pregunta al revés. ¿Cómo Dios camina con nosotros? Ok. Esa es la pregunta desde Juan. Eh, para Bien. Juan, para Juan y todos sus discípulos, en este caso, pues me refiero a Policarpo y mucha teología oriental que, como vivimos en el lado occidental, casi no tenemos acceso a ella. Los occidentales estamos influenciados mucho por cargas filosóficas, en Así este es. caso muy platónicas, en Ujú. donde pensamos en lo trascendental y en lo inmanente, y tratamos de buscar a Dios como el ser, como el todo, y nos acercamos a Él bajo círculos concéntricos que hay que romper y acercarnos a su presencia. Para Juan no es así. Para Juan no es así. O sea, si nosotros comenzamos a leer un poquito sus cartas, bueno, y cuando digo comenzamos a leer sus cartas, también estoy hablando desde la baja crítica. Estoy hablando y dando por sentado que Juan es el autor, ¿ok? Pero también existe otra postura que es la alta crítica, en donde también puede comenzar a criticar el texto, pero quisiera quedarme nada más con la baja crítica para no tomarnos muchísimo tiempo. Entonces, regresando al tema la pregunta sería ¿cómo es que Dios camina en nuestras realidades? Desde este sentido, es que Dios camina en los movimientos sociales. Dios camina y se expresa en cada movimiento social. Dios camina y se expresa en cada manifestación histórica que como seres humanos vivimos de una manera constante. Me voy a permitir decir algo, espero no golpear la fe de alguien. La expresión de Dios a través de los conflictos bélicos, la expresión de Dios a través de esta pandemia, la expresión de Dios a través de Wow. las marchas, etcétera, etcétera. Entonces, desde Juan, no es que yo me acerque a Dios, sino Dios se acerca a mí. Así lo podemos constatar en los primeros versos del Evangelio y de su primera carta. Increíble, increíble. Definitivamente Dios va caminando junto con nosotros en la historia y es precisamente ahí donde nosotros podemos verlo, donde podemos encontrarlo, donde vemos ese caminar de Él con nosotros, ¿no? Sí, y aquí hablaste de algo, citaste, no sé si te diste cuenta, pero de alguna manera hiciste referencia a un teólogo muy fuerte llamado Karl Barth, en donde hablaba del completamente otro, ¿no? Karl Barth hablaba de ese completamente otro, haciendo alusión a Dios y situando a Karl Barth en la Segunda Guerra Mundial, en el siglo XX. Debemos entender que las concepciones filosóficas y teológicas son el resultado de sus contextos históricos. Es decir, Así, yo voy a reflexionar a Dios desde lo que estoy viviendo. Cada iglesia local va a reflexionar a Dios desde sus experiencias locales. Cada familia y cada persona va a reflexionar a Dios desde sus propias experiencias. Por ejemplo, yo no puedo reflexionar a Dios si se me acaba de morir un pariente cercano a causa del COVID. Yo no lo voy a reflexionar de la misma manera que la persona que no ha tenido un acercamiento con esta enfermedad. Nuestras reflexiones de Dios son diferentes. Y entonces es ahí donde Juan nos ayuda a amalgamar esas crisis existenciales que a veces tenemos. exactamente, exactamente. Eh,
Y es así como vamos nosotros construyendo precisamente nuestro concepto de Dios, nuestra percepción acerca de Dios de acuerdo a nuestro contexto, de acuerdo a la sociedad en la que estamos inmersos. Eso es lo que nos lleva a comprender totalmente y también, bueno, totalmente a Dios. Y la otra es cómo vemos las escrituras, ¿no? Sí, o sea, definitivamente las escrituras deben ser parte de nuestra reflexión teológica. Haciendo alusión a Wesley y su cuadrilátero, parte de nuestra reflexión teológica debe estar basada en las escrituras, definitivamente, en nuestra historia como iglesia, en nuestra reflexión comunitaria y en mi propia experiencia personal. Entonces, ese es un método teológico para reflexionar, hay otros métodos, el método de la espiral, método de la sospecha, entre otros, pero definitivamente que las escrituras deben ser parte fundamental de nuestra reflexión. Si nosotros no reflexionamos a Dios desde las escrituras, como tú lo mencionaste, la palabra adecuada, nuestra percepción que tenemos de Él definitivamente se va a distorsionar. Y por eso hoy que vemos grupos ultra radicales que construyen a un Jesús o a una Jesusa, ¿verdad? Grupos ultra O un radicales que Espíritu Santa. a la Ruaj, Incluso. ¿verdad? Bueno, el Ruaj o la Ruaj, la Ruaj, Ajá. la Ruaj que tiene connotaciones femeninas en el Antiguo Testamento, y no quiero hablar de ese tema en este momento. La Ruaj, que es la expresión tierna, amorosa, cálida de la deidad sobre la humanidad. Entonces, quisiera hablar y enfocarme un poquito sobre un tema transversal para que hoy podamos tratar de reconstruir o de redefinir comunidad. Regularmente, para iniciar o para entrarle ya de lleno, porque pues hemos estado hablando y casi, bueno, es como una prelegomena, ¿no? Como una introducción, todo esto. Para que vayan calentando motores. Sí, sí, miren, a veces nuestros prejuicios nos traicionan y tenemos prejuicios históricos que cargamos con ellos y no nos damos cuenta. A mí me gusta ilustrarlo de la siguiente manera, como el pez que está en la pecera y nunca se da cuenta que está mojado. Así es esto. Nosotros actuamos dentro de nuestra pecera y creemos que las cosas así deben de ser o así deben hacerse o reflexionarse cuando existen otras peceras de las cuales también podemos participar y a veces nos da miedo participar. A esto se le llama construcción de puentes teológicos y a veces nos da miedo participar de ello. Ahora bien, uno de esas peceras las podemos encontrar en Juan, hablando especialmente de un modelo alternativo de autoridad. Quisiera hablar un poquito de la palabra autoridad. La palabra autoridad viene de un término de que es tiranos, y en el siglo XXI entendemos tiranos como aquel que toma decisiones por sobre los demás. Pero en el siglo I, la palabra tiranos no significaba eso. La palabra tirano significa el que ayuda a crecer al otro. Eso es tiranos. Entonces, hoy entendemos la palabra autoridad y los pastores hemos sido punto de crítica porque desde comunidades o desde fuera de nuestra comunidad que no reflexiona de la misma manera que nosotros, por no tener no compaginar con nuestra fe, nos llaman tiranos, ¿verdad? Y desde un sentido histórico, pues uno podría aplaudir y decir, sí, somos tiranos porque nos gusta ayudar a crecer a los demás, pero hay pastores o habemos pastores que nos gusta la implicación de la palabra en el siglo XXI. ¿Y qué es esa implicación? Pues tomar decisiones a diestra y siniestra, pasando sobre la dignidad de los otros, que ese es también un tema bien importante, un tema transversal en la teología de Juan. Entonces, cuando hablamos de modelos alternativos en la comunidad de Juan, no estamos hablando de modelos jerárquicos, ¿ok? Modelos piramidales. Estos modelos piramidales se van a construir o es una propuesta de Pablo, ¿ok? Cuando nosotros observamos y construimos modelos jerárquicos o piramidales,
pues es una propuesta paulina, y Pablo definitivamente con esa influencia helénica que tiene, y también una influencia romana, pues cuando comienza a darle forma a sus comunidades, porque había comunidades paulinas, petrinas, juaninas. A veces creemos que la iglesia primitiva era una comunidad monolítica y que todos caminaban bajo la misma dirección. Eso está completamente falso. Había diferentes comunidades, y entonces, al haber diferentes comunidades, cada quien va a adoptar de su liderazgo. En este caso, cuando hoy nosotros hemos adoptado mucho desde la perspectiva paulina, y definitivamente que no voy a hablar mal de esa perspectiva, tiene sus pros. Dentro de nuestro movimiento, denominación, se le conoce como gobierno episcopal, ¿okay? Como un gobierno episcopal en donde está el líder en la parte alta, en la punta. Pero Juan hace otra propuesta. Juan hace una propuesta completamente descentralizada. Juan descentraliza, y eso lo podemos observar claramente en su segunda carta, cuando le escribe a un tal Diótrefes, en contra de Diótrefes, y a Gallo, que era como la persona que de alguna manera trataba de tener junta a la comunidad sin ejercer autoridad como la entendemos desde el punto de vista contemporáneo. Entonces, cuando hablamos de un modelo alternativo de Juan, necesitamos hablar, para comunidad, necesitamos entender que nuestro modelo jerárquico se debe destruir o redefinir, cambia definitivamente para construir algo así como, no es un corazón, ¿verdad? Algo así como algo circular, algo circular. Algo más parejo, ¿no? Exacto, en donde la autoridad camina en cada integrante, ¿ok? Así lo debemos entender, así debe entenderse la propuesta juanina en cuanto a los modelos de comunidad. Fíjate que este concepto, bueno, de descentralización, no estoy muy segura, pero lo he escuchado mucho en el tema organizacional, en las empresas y demás, donde existen precisamente distintos niveles jerárquicos y distintas formas de liderar, ¿no? Donde precisamente lo descentralizado está ahorita en auge. Sí, fíjate que eso es bien interesante. Lo descentralizado, hay pros y contras en ambas posturas. O sea, no podemos apostarle al 100% a una y desechar la otra. O sea, eso sería como muy... Sí, muy tajante, ¿no? Tajante, iba a decir tonto. Sí, también pienso, sí, lo mismo, que podría ser muy tonto. Peligroso. Y peligroso, nos podríamos exponer en dejar lo que históricamente hemos hecho y de repente a abrazar otra postura, y pues todos los que estamos aquí sabemos que los cambios deben ser paulatinos, nunca deben ser tajantes los cambios. Exacto, sí, y sobre todo que, bueno, estamos en una sociedad donde ya tiene como que ese chip muy bien marcado de que existe solamente un líder y que el líder debe mandar y los demás debemos obedecer, ¿no? Como bien mencionabas, en este sistema de la pirámide donde existe acá el rey o el líder y acá el pueblo, entonces solamente hay dos niveles y no hay más, ¿no? Bueno, esa es una concepción capitalista. Ajá, ¿okay? Exacto. Es el resultado de que pensemos dentro del capitalismo. Ahora, citando un poquito a Aristóteles, él comentaba en sus diálogos sobre la república. No sé si alguien lo ha escuchado, alguien ha tenido algún acercamiento a este texto de los diálogos de la república. Y para Aristóteles, la sociedad perfecta consistía de la siguiente manera: 3 niveles. En la pirámide, en la punta de la pirámide, los filósofos, lógicamente, ¿verdad? Pues era filósofo y acomodado, era de dinero. En medio, sí, en medio de la pirámide iban a estar el ejército, y el ejército no para defender a la base de la pirámide, sino para defender a los de arriba. ¿Okay? Y en la base de la pirámide, los artesanos, los obreros, etcétera, para
Aristóteles, esta conceptualización de sociedad, ¿ok? Era muy importante. Ahora, si le preguntamos a un ingeniero cuál es su concepción de sociedad ideal, él va a decir los ingenieros hasta arriba. Si le preguntamos a un docente, ¿quién? No, pues los docentes hasta arriba. Cada quien vamos a tener nuestra concepción, ¿ok? Sí. Pero si te das cuenta, seguimos pensando en esos niveles jerárquicos porque la jerarquía es una implicación del modelo capitalista en el cual vivimos de este lado del charco, es decir, en el occidente. Así es, exactamente. Fíjate que eso es complicado porque nosotros, bien dices, estamos de este lado del continente, somos latinos y Sí. mirar un texto que es del otro lado del continente, mirar una vivencia distinta, ver en las escrituras totalmente un contexto ajeno a nosotros, incluso se nos podría hacer difícil de entender. Somos un país, nosotros no somos un país del primer mundo, entonces todo eso es como una bomba de factores que nos invaden a la hora de mirar claramente, ¿no? Son usos, Uh-huh. costumbres, ideologías, incluso hasta el lenguaje. ¿Ok? Ajá. Hasta el lenguaje, todos nuestros usos, todas nuestras culturas, nuestras costumbres, nuestras prácticas, nuestro lenguaje debe ser reevangelizado a la luz de la lectura de Juan. ¿Ok? Por ejemplo, hermano, ¿cómo puedo yo reevangelizar mi lenguaje? A ver, ¿cómo yo reevangelizo? A ver, hermanos, yo puedo, un ejemplo. A ver, yo aquí soy el pastor y aquí yo soy el que mando. Aquí la última palabra la tengo yo. Desde esa perspectiva, no es Juan el que impera en mi teología. Desde esa perspectiva, quien impera en mi teología es Pablo. ¿Sale? Desde esa perspectiva. Entonces, cuando quiero reconstruir y proponer una comunidad que sea una propuesta, una alternativa más para la comunidad, y no me refiero nada más a la comunidad cristiana, me refiero a nuestro contexto. Si queremos ser una alternativa a nuestra comunidad de personas quebrantadas, de personas dolidas, de personas con problemas de pecado, al igual que nosotros, definitivamente que nuestra alternativa y nuestra propuesta sí debe ser una comunidad que sepa valorar y entender, amar, aceptar a la gente con todos sus procesos que vienen viviendo. Así es, así es. Y como bien dices, creo que en esta cuestión de descentralizar y de cambiar o redefinir más bien nuestro lenguaje, nuestra forma de tratar a las personas, la forma de convivencia, va a cambiar. Y bueno, ahorita pensando en la cuestión del liderazgo, sería una forma de nosotros delegar a otros ciertas tareas e ir repartiendo prácticamente las tareas, una especie de democracia para que todos tengan algo y todos puedan tener de alguna manera una autoridad. Algunos les dirían socialismo. Y entonces, cuando piensan en socialismo, automáticamente los llevan al socialismo comunista o al socialismo cubano. Sí. Y cuando nosotros nos acercamos un poquito a las comunidades de Juan, dista mucho de un socialismo cubano a un socialista ruso. No tiene nada que ver. No. En estos socialismos que acabo de mencionar, es la moneda, al igual que en el capitalismo, es la administración, son las dimensiones económicas las que imperan. Con Juan no es así. Son otras dimensiones las que imperan y son las que estamos tocando acá. Para Juan, abordándolo desde Raymond Brown, Raymond Brown hace unas propuestas y me gustaría pudiera. Raymond Brown es uno de los especialistas en este tema de Juan y él comenta claramente que el Evangelio principalmente no es un texto único,
sino que tiene varios fragmentos y por ende varios autores. Oh, ok. Uno de esos autores, dice Raymond Brown, incluso hasta podría ser María Magdalena. Y sí, bastante. Sí, incluso desde la crítica baja se dice que el discípulo amado pues es Juan, ¿verdad? Pero no encontramos alguna evidencia textual dentro del Nuevo Testamento o del Evangelio. Es Eusebio de Cesarea quien lo afirma en el siglo III, el historiador de Constantino, un historiador personal, quien lo afirma, pero no tenemos alguna evidencia interna. Entonces, para Raymond Brown, y que no se me hace tan descabellada su propuesta de pensar que existen varios autores sobre el Evangelio, incluso que también el autor de las cartas dista de ser el discípulo. Sí. No quisiera entrar en controversia, quisiera quedarme con la baja crítica y decir que es Juan. Decir que es Juan. Ahora, Sí. desde ahí, necesitamos rescatar un poquito otro tema transversal, que es el tema de ópticas de liderazgo femeninos en Juan. Definitivamente Juan piensa bien radical y piensa bien diferente a Pablo. Otros críticos de Pablo también dicen que hay al menos 2 o 3 Pablos en el Nuevo Testamento. Cuando de repente vemos a un Pablo que respeta mucho a las figuras femeninas y de repente vemos a otro Pablo que les dice que deben estar, que no les permite incluso ni hablar en las congregaciones. No sé si lo han leído. Entonces, algunos críticos dicen que hay algunos Pablos, ¿no? Otros tratan de conciliar esa postura y dicen que era Pablo, pero en diferente época histórica. Sea lo que sea, pues ya está escrito. Pues, Entonces, bueno, voy con Pablo porque con Juan no existe ese problema. Con Juan no existe ese problema. Juan pone en el mismo nivel al hombre que a la mujer. Y a mí me gusta siempre cuando hablo de este tema, hacer una comparación dentro de la escritura. Cuando vamos al Evangelio de Juan, ¿ok? Me parece que es en Juan 16:16. A ver, aquí lo tengo. Aquí está. Juan 16:16. A ver. Sí. Bueno, aquí yo tengo, no sé si sea ese versículo, todavía un poco y no me veréis, de nuevo un poco y veréis, porque yo voy al Padre. No. Ahorita lo voy a encontrar, no te preocupes. Ahorita lo encuentro. En lo que lo encuentro, quisiera llevarte también a San Juan 20:11 en adelante. No vamos a leer la Biblia, ya usted lo va a leer en su casa y ya después me va a criticar o después me va a escribir o algo va a hacer después de lo que diga. Juan habla fuertemente en el capítulo 20 sobre la apóstola de los apóstoles. Para Raymond Brown, el liderazgo de María Magdalena es trascendental para que el movimiento del reino de Jesús camine. Lo podemos ver acá en San Juan 20 porque podemos ver que los discípulos defraudados, traicionados, llorando, se alejan mientras la tumba del Señor ahí está. Y la única, entre otras más que aquí el texto menciona, son mujeres. Sí. Mujeres, entonces reciben la instrucción de ir. Esa palabra ir tiene que ver con el mismo prefijo de griego de apo, vayan, de apóstoles. Entonces, en algunos círculos muy radicales, se le da la misma importancia, actuales, ¿verdad? Contemporáneos, se le da la misma importancia tanto a María Magdalena
como a los discípulos varones. Y cuando nosotros nos acercamos al Nuevo Testamento, definitivamente que hay muchas cargas masculinas en los textos. O sea, hay Sí. muchísimas cargas masculinas, muchas, muchas, muchas cargas. Y vemos figuras masculinas. Pero Juan es de los pocos escritores que rescata las figuras femeninas y también su importancia dentro de sus comunidades. ¿Ok? Entonces, para Juan, una mujer es muy importante, el liderazgo de una mujer es muy importante dentro de sus comunidades. Tanto así que en la carta número 2 y en la carta número 3 le escribe a la señora elegida, y tal vez como un mote para proteger a sus comunidades, ¿verdad? Pero pues no escogió otras figuras, sino que escoge la señora elegida. Definitivamente Juan tiene una fijación en rescatar el liderazgo de la mujer. Sí, así es. Bueno, comúnmente pues sabemos que se refería a que estaba como protegiendo en este caso como una especie de código secreto, ¿no? La señora elegida, pero, pero en realidad, o bueno, en algunos casos se ha mencionado que se refería a la iglesia, ¿no? Sí, 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 definitivamente. Entonces, la figura de María Magdalena es una figura que hoy también necesitamos rescatar en nuestras comunidades pentecostales, pentecostés, como querramos decirles. Esa figura femenina, porque como mencionaba al inicio, la teología es la reflexión de nuestra vida a la luz de Dios, y mencionaste que hay que integrar las escrituras, definitivamente. Entonces, cuando nos casamos con una postura y esa postura nos ayuda a construir un paradigma y este paradigma se construye, se convierte en prejuicio, pues nuestras prácticas eclesiales, pues de alguna manera están casadas con nuestras posturas teológicas. Entonces, hoy necesitamos entender un poquito el concepto de la feminidad dentro de nuestras comunidades. La palabra mujer, pues es una palabra que se traduce, ¿verdad? Y que viene del alemán Müller y que significa la débil. En Alemania, antes de la Primera y Segunda Guerra Mundial, se decía que la Wow. mujer debía estar enfocada a las 3 Ks, a la kitchen, que es la cocina, ¿ok? Al kinder, que es el cuidado de los niños, y al kitchen, ya dije, la cocina, a los niños, y a la church, la iglesia. Entonces, a la mujer siempre se le ha dejado en términos inferiores, por así decirlo, ¿verdad? Otra vez volviendo a la pirámide. Pero entonces es Juan el que rescata y dice, no, 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 aquí tenemos una apóstola, tenemos una mujer que marcó la diferencia. Entonces, ustedes que estaban ahí todos derrotados, vino una mujer por la cual nadie daba nada, y entonces a esa mujer se le da una revelación bien fuerte y ahora se le considera en algunos círculos la apóstola de los apóstoles, que si no hubiese existido apóstola, pues entonces no hubiesen existido apóstoles. Ok, eso está muy interesante. ¿Podríamos hablarnos un poquito más de eso? Porque yo he escuchado acerca de que cuando las mujeres fueron a ver el sepulcro de Jesús, también son llamadas las primeras mujeres que fueron portadoras de las buenas nuevas del Evangelio, las primeras en haber compartido la noticia de que Jesús había resucitado, etcétera, ¿no? Sí, mira, definitivamente eso es muy importante. Ya les comenté dónde está, en el capítulo 20, del 11 en adelante dice Jesús aparece a María Magdalena, y ahorita estoy haciendo alusión a la Reina Valera. Para los que les guste la Reina Valera, hay unos que no les gusta la Reina Valera, pues cada quien tenemos nuestros gustos, ¿verdad? Sí. Pero tengo otro elemento para defender esto, Okay. este eje transversal o ese tema transversal, que, por ejemplo, en el verso 29 nos dice todavía con el mismo tenor de la narrativa, dice: entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, ¿por qué me has visto? ¿Por qué me has visto, Tomás? Creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Este texto es como que la conclusión
de la narrativa de la resurrección de Jesús y su aparición a María Magdalena, ¿sale? Pero cuando nosotros nos acercamos de una manera crítica, con un lente crítico, de repente vemos que aparece el capítulo 21 y todos los que escriben, los que han escrito una carta, si han hecho una carta o incluso en un WhatsApp, le deben dar hilación, debe haber una estructura interna en un texto, ¿cierto que no? Hay hilación externa e hilación interna, ¿ok? Entonces un texto, cualquiera que este sea, debe tener hilación interna. Entonces, el capítulo 20, cuando pasa al 21, ¿ok? No hay hilación interna. No existe una hilación. Es decir, está hablando de la resurrección del Señor, está hablando de María Magdalena, y de repente el autor u otro posible autor, estoy refiriéndome a Raymond Brown, mete a una figura llamada Pedro. Y vemos aquí que Jesús aparece a 7 de sus discípulos, y aquí en el capítulo 21 el protagonista ya no es María Magdalena, sino que ahora es Pedro. Entonces, así como cierra la escritura o la narrativa en el 20, pues está súper genial, porque de repente te lleva a un clímax y tú dices, wow, María Magdalena estuvo genial. Sí. Y de repente no hay una estructura interna y te meten a una figura masculina. Los críticos dicen claramente que aquí se le quería minimizar a María Magdalena y rescatar a la figura petrina, que se rescata mucho en el Evangelio de Mateo. Mateo rescata mucho a Pedro. Y acá es otro elemento más para que entendamos cómo es que la figura femenina siempre ha tratado de salir adelante, y a veces nuestras cargas masculinas no se lo permiten. Los que han estudiado un poquito de historia sabrán que las grandes poetas o poetisas vendían su cuerpo por favores sexuales a cambio de que publicaran sus poemas, ¿no? Con nombres masculinos. Eso lo sabemos bien. Sor Juana Inés de la Cruz, no me refiero a que ella se haya vendido, sino que también fue muy oprimida. Frida Kahlo aquí en México, entre otros personajes femeninos más. Entonces, no estoy yo aquí diciendo que las mujeres vayan y que hagan y destrocen y que grafiteen las bardas. No, no estoy diciendo esto. Lo que estoy diciendo es que dentro de Juan hay un liderazgo, hay una autoridad, hay un lugar especial para las mujeres, de tal manera que viven en una comunidad recíproca con el varón. Así es. Y ahorita, por ejemplo, ¿qué pudiéramos nosotros rescatar? ¿Qué elementos de esta óptica de Juan hacia la mujer en nuestro mundo actual, en la iglesia, en el diario más práctico, por así decirlo, ¿no? Sí, mucho. Si contrastamos a Pedro en Mateo 16:16, donde él hace una expresión cristológica muy fuerte. ¿Cuál es esa expresión cristológica? Dice Pedro, el Señor le dice a Pedro, porque no te le he revelado. Lo voy a leer porque luego yo soy malo para aprenderme cosas de memoria. Soy muy malo para eso, y mejor para no revolverles y no confundir. Sí, más vale leérselos. En Mateo 16:16 dice, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Ok? Eso es en Mateo. Pero cuando vamos a Juan, hay una expresión de María, la hermana de Lázaro, que dice exactamente lo mismo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y le añade, el que vino a este mundo. ¿Qué significa esto? Okay. En alusión a tu pregunta, que la mujer es un ser pensante, propositivo, pensante, propositivo, fuerte, ¿ok? Y que a veces dentro de la misma cultura se nos ha enseñado que los hombres, para que construyamos masculinidad delante de una mujer, debemos caminar con 3 P's. La primer P, que debemos ser proveedor. Que yo recuerdo que en los primeros años de matrimonio mi esposa me mantenía. Y es genial, hoy quiero que me siga manteniendo. ¿Okay? Y creemos
de una manera equivocada que el hombre es el que siempre debe traer provisión, ¿ok? Y no es así. En nuestras lecturas contemporáneas, tanto trabaja el hombre como trabaja la mujer. Más sin en cambio, todavía tenemos algunas cargas en ciertas carreras. Hablaba con un hermano de la iglesia hace unos días, en donde fue el Día del Ingeniero, y vemos que la carrera de ingeniería, sea cual sea, está saturada de hombres Hombres. y muy pocas mujeres. Pero de Sí, repente vamos a carreras, por ejemplo, enfermería, que está saturada de mujeres, pedagogía, que está saturada de mujeres, pero son paradigmas que hay que romper. La mujer es un ser pensante, ¿okay? Fuerte. Entonces, a veces se nos enseña a que debemos construir masculinidad siendo proveedores, pero también debemos ser machos protectores. ¿Acaso la mujer no se puede proteger a sí misma? O sea, sí, definitivamente. ¿Vamos bien de tiempo? así es. ¿Vamos bien de tiempo Pues, o tú dime? ya nos abarcamos un buen ratito, pero todavía hay tiempo, yo creo. ¿Podemos Este, continuar? Déjame ver si hay alguna pregunta de nuestro público. y nada más la última P, que los hombres Sí, sí, debemos ser sí. proveedores, protectores Protector. y discúlpeme el auditorio, preñadores. No es así. Híjole, Eso no construye una masculinidad a la luz neotestamentaria. es muy fuerte lo que dices, pero lamentablemente pues también es muy real. Así es. Por eso es que la pregunta que tú me hacías, ¿cómo hoy poder entender a la mujer en nuestras comunidades? Hay que entenderlas como mujeres pensantes, como mujeres fuertes, mujeres que proponen, mujeres que trabajan y que incluso en algunos casos, si no es que la mayoría, son mujeres con más virtudes que los hombres. Híjole, pero muy difícil de aceptar en nuestra sociedad. Por las cargas y los prejuicios que cargamos. Todo este antepasado que traemos es complicado Exacto. soltarlo. Es un badaje bien fuerte que tenemos. Bien, bien, bien fuerte. Pues para no robar tiempo, nada más quisiera tocar el último eje transversal en Juan. Claro. Es el hecho de los énfasis teológicos que hace Juan. Ya hablamos un poquito de los modelos femeninos, ya hablamos un poquito acerca de comunidad. Nada más me falta decir en comunidad que debemos tener cuidado de que nuestras comunidades no sean comunidades cerradas y esto tilde a pensar que nos convirtamos en sectas. Esa fue la gran crítica para Juan, que sus comunidades se volvieron cerradas. Por eso vemos mucho en sus escritos hablando del anticristo y de falsos profetas, porque él protegió tanto a sus comunidades que los críticos creen que se cerraron y entonces cuando una comunidad se cierra, lo que pasa es que se muere. No hay futuro cuando una comunidad se cierra. Y el último eje transversal del pensamiento o de la literatura de Juan tiene que ver un poquito con sus énfasis teológicos. Habla de muchos énfasis teológicos. Quiero mencionar nada más uno que puede ayudarnos a nuestra práctica diaria, que es la baja cristología. La cristología va a tener siempre alta cristología y baja cristología. Siempre va a tener estas dos posturas. Cuando hablamos de alta cristología, hablamos de ver a Jesús como el trascendental, como el que está lejos, el que está lejos y se acerca. ¿Ok? Para Juan, efectivamente existe una alta cristología, pero él lo enfatiza desde abajo, el que encarna, el que camina con nosotros, el que siente con nosotros, el que sufre con nosotros, el que participa de nuestros movimientos políticos, sociales, económicos, emocionales, el que conoce nuestras frustraciones. Desde esa perspectiva, ¿ok? Es importante que podamos construir prácticas cristianas, no nada más de adorar a nuestro Señor, de levantando las manos. Eso yo lo enseño mucho aquí en la congregación. No nada más se adora a Dios levantando las manos en una manera vertical, sino que también adoramos a Dios extendiendo nuestras manos en un sentido horizontal. Cuando nosotros ejercemos horizontalidad, definitivamente que la persona que vamos a encontrar ahí es al prójimo. Entonces, esa es una postura práctica, es una practicidad de la teología juanina que debemos rescatar. No nada más la trascendencia de Cristo, la alta cristología,
sino Así también es. la inmanencia de Cristo. ¿Quién está al lado mío? ¿Quién es mi prójimo? Recientemente yo les enseñaba a la iglesia que debemos descartar y debemos matar ese espíritu de, por llamarlo así, o influencia de Caín que a veces tenemos en el corazón, con esa, haciendo una alusión rápida al Génesis. De repente Caín se va con su hermano Abel y Caín mata a Abel y el Señor le pregunta, ¿y dónde está tu hermano? Y con una respuesta un poco burda, Caín le responde al Señor, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? En la teología de Juan, sí, soy guarda de mi hermano. ¿Y quién es mi hermano? Debo preguntarme, ¿quién es mi hermano? Desde ahí necesitamos hacer una reflexión en donde debemos partir del Génesis, en donde si todos provenimos del linaje de Adán, Adán, tierra, ¿ok? Si todos somos de la tierra, provenimos de la tierra, en ese sentido mi hermandad no se debe limitar al hecho de mi primer círculo llamado iglesia, sino que mi hermandad también debe participar con aquel o aquella que fue constituido y constituida del mismo elemento llamado tierra. Entonces, le debo amar, le debo apoyar, aún con sus diferencias ideológicas, de fe, doctrinales, como sean, porque constituimos la misma hermandad. Y es en esa misma hermandad de tierra en donde podemos identificarnos. Y fíjate qué curioso, y construimos hermandad desde la tierra, etimológicamente desde Adán, pero también construimos hermandad desde el sufrimiento, porque en un funeral todos nos abrazamos, nos besamos, nos ayudamos, y ahí se hace a un lado cualquier doctrina. Entonces es en el nacimiento y en la muerte donde hermanamos, y es en la vida, en el transcurrir de la vida en donde nos hacemos a un lado. Para Juan no es así. Para Juan, tanto soy hermano en mi nacimiento como mi muerte, como en toda la vida, tengas la doctrina que tú tengas. Exacto, exactamente. Definitivamente. Fíjate que esto me recuerda a que en algún momento en sus inicios, esta cristología de Juan no estaba muy bien aceptada. Sí, no, se va construyendo. Si podemos citar otra vez a Raymond Brown, para Raymond Brown existen 4 etapas históricas de las cuales se va construyendo, y pues para Raymond Brown la culminación de la construcción juanina es en el 110 después de Cristo. Ok, ok. Fíjate que estamos viendo aquí una pregunta de Belencita Bocardo que nos dice, si se pudiera resumir en una palabra o en una frase la visión o la perspectiva de Juan, ¿cuál sería? Caminar hacia el prójimo. Así es. Caminar hacia el prójimo y caminar con el prójimo. Rescatar a Juan no nada más es el prójimo. Rescatar a Juan es construir una ecoteología. Si nosotros vamos al Apocalipsis, podemos ver que para Juan hay una construcción cosmológica, y para Juan es importante redimir la creación. Desde ese sentido, no nada más tiene que ver con el prójimo, sino también tiene que ver con ir hacia mi prójimo, ir hacia la creación y caminar con mi prójimo y caminar con la creación. Quiero citar rápidamente a un discípulo del discípulo de Juan. Juan tuvo a Policarpo como discípulo, y Policarpo enseñó a un hombre llamado San Irineo de León, que casi no tenemos documentos de San Irineo, muy poco documento. Y San Irineo dice, y con esto tal vez podemos resumir, Belencita, un poquito de Juan. San Irineo decía, la gloria de Dios se encuentra en la vida del hombre. Ya algunos grupos le han añadido y dicen, la gloria de Dios se encuentra en la vida del hombre, la mujer, el niño y la creación. Ahí se encuentra la gloria de Dios. Entonces, si queremos buscar la gloria de Dios, para Juan, no hay que buscarlo en lo trascendental, en lo que no podemos ver. Eso es muy platónico y también muy agustiniano. Si queremos buscar la gloria de Dios, está en el aquí y en el ahora, en mi prójimo y mi creación, de tal manera que si tienes un perrito en tu casita, no lo dejes en la azotea. Pues ¿para qué tienes perrito? Mejor mételo a tu casa. Si tienes plantitas, riégalas. No te atrevas a tirar basura. Eso es Juan, eso es teología práctica de Juan. La gloria de Dios se encuentra en la vida de tu prójimo
y en la vida de la creación. Exacto, ahí lo podemos ver manifestado, ¿no? Sí. También el hecho de estar compartiendo, el hecho de que ahorita nos estamos volviendo incluso como sociedad, como país, más solidarios, compartidos, como bien se conoce, donde estamos nosotros tratando de ayudar a los demás, donde estamos siendo sensibles, empáticos al dolor ajeno, a lo que está sucediendo alrededor de nosotros. Incluso por ahí he visto hasta publicaciones, traer un tapabocas es cuidar a los tuyos, a los nuestros, a nosotros, etcétera, ¿no? Sí, eso sería Juan. O sea, si queremos articular nuestras prácticas cotidianas con Juan, ahí está, diste en el clavo. Eso sería Juan. En el cuidado que yo ofrezca a los demás y a mi casa, a mi oikos, casa, en el cuidado, en la manera en que yo brinde cuidado, yo estoy siendo un discípulo de Juan. Increíble, increíble. Fíjate qué curioso, bueno, yo de manera personal no lo había visto tan palpable, tan eh, práctico de esta manera, que la gente pudiera entender que eso es el Evangelio. Eso es también el Evangelio, eso es lo que nos dejó Jesús, son las enseñanzas de Jesús en este Evangelio de Juan, diciéndonos, oye, puedes hacer muchas cosas por tu prójimo, oye, estás maltratando el medio ambiente y puedes hacer algo bueno, puedes plantar, puedes cuidar, puedes hacer mil cosas, ¿no? Todo eso es parte del Evangelio, son las buenas nuevas de salvación y a veces la gente lo confunde con una filosofía de ser bueno, de ser filántropo, etcétera. Sí, sí, sí. Tenemos una óptica muy reduccionista que reduce mucho nuestra salvación. La óptica reduccionista que reduce nuestra salvación tiene que ver con el no fumo, no tomo, no bebo y punto. Soy un buen cristiano. Cuando la óptica evangélica es muchísimo más amplia de una óptica pequeña. No estoy diciendo que se vaya a fumar, a beber, a tomar. No estoy diciendo que lo haga. Lo que estoy diciendo es que exploremos y que dimensionemos nuestra fe, que aprendamos a ver a nuestra fe en función de relacionarnos con otros y con el mundo que nos rodea. Eso es lo que estoy diciendo. Así es, así es. Wow, qué increíble. Me gustaría comentar una frase que una vez el supervisor territorial, el hermano Joaquín López, me dijo cuando llegó aquí a la oficina territorial, me dijo, trata a las personas como si estuviera llegando Jesús. Ah, no, pues qué interesante, ¿verdad? Ojalá llegara así con milagros de convertir el agua en vino y todo ese rollo, ¿eh? No, no es cierto, olvídenlo, hermanos, ya, tranquilícense. Sí, sí, la verdad que la teología y el pensamiento juanino es muy práctico, a diferencia de otros pensamientos que son muy especulativos, comienzan a especular. Y la teología de Juan, aquí hay un eje transversal que me pasó a mencionar y me gustaría rescatarlo rápidamente. Claro, claro. Dualismo. ¿Sí tenemos tiempo? ¿Tengo cuánto tiempo? Yo pienso que unos 10 minutos, ¿sí, Ok. Chucky? Ok, sí, unos 10 minutos. Dualismo. El dualismo, como lo entendemos históricamente, es la lucha de bien contra el mal. El yin y el yang. La oscuridad, las tinieblas. Eso es dualismo. Cuando nos acercamos al Nuevo Testamento, podemos ver dualismo fuertemente plasmado en la mentalidad paulina, el espíritu y la carne. Hermano, ¿qué es espiritual? ¿Qué es carnal? A eso se lo debemos a Pablo, porque eso era un pensamiento helénico. Así pensaban los griegos y los romanos. Y entonces, Pablo, pues hereda y se ve influenciado por ese pensamiento. Para Juan no es así. Es decir, una moneda de 10 pesos la podemos dividir de una cara entre lo sacro y del otro lado lo profano. ¿Ok? Ajá. Entonces, entre yo más sacro, más santo sea, me alejo a Dios. Me acerco a Dios, perdón, me acerco a Dios. Entre más santo, más sacro.
Pero fíjate qué interesante, que si me voy acercando más con esta sacralidad, con esta santidad, también se está acercando, se acerca mi lado carnal. Entonces, eso tiene connotaciones. Sí, o sea, yo me voy a acercar a Dios con lo sacro y con lo carnal, así me voy a acercar a Dios. O en términos juaninos, Dios se va a acercar a mí así. Así se va a acercar Dios a mí, entendiendo que soy un ser espiritual y que soy un ser carnal. ¿Ok? Eh, el hecho de dividir estas cuestiones de lo sacro y lo profano se lo debemos a San Agustín de Hipona, el padre de la teología católica, y que tenemos mucha herencia de San Agustín de Hipona en su libro Confesiones, en una parte escribe que él le gustaba muchísimo las damas, le encantaba las damas y tenía mucha afición a las mujeres. Antes de convertirse en obispo, tuvo muchas parejas. Él lo escribe y tuvo un hijo, ¿no? Bueno, él no tuvo, él engendró un hijo, ¿no? Engendró un hijo. Entonces, él entendía por esas cargas de vivencias que agradar a Dios era maltratar el cuerpo. Entonces, cuando se maltrataba, él se subió a la parte alta de un árbol y se aventó sobre un rosal para ver si así podía quitarse todo esa euforia, ¿no? Esa gusto por el sexo opuesto. De ahí comienza a escribir mucho San Agustín y todos sus seguidores comienzan a realizar prácticas ascéticas. Recordemos que el ascetismo es golpear el cuerpo, etcétera, etcétera. Para Juan no es así. Para Juan no es así. Juan entiende que somos seres que tanto tenemos lo sacro como lo profano y que con esto vamos a caminar a todos lados donde vayamos. Yo no puedo decirle a lo profano, a mi carne, a ver, voy a ir a adorar el domingo, ¿eh? Te quedas aquí, carnita, voy a ir a adorar. No, o sea, yo voy con todas mis cargas, con todos mis prejuicios, yo llego a la comunidad de fe llamada iglesia, con esos prejuicios. Ahora, eso es bien interesante porque en algunas dimensiones nosotros no exploramos y tenemos miedo a abordar temas tan fuertes y que pueden hacer daño o que pueden privilegiar a nuestras comunidades. Temas como el dinero, ¿okay? Que muchos dicen, ese tema es carnal, hazlo a un lado, ponte a orar. Claro que hay que orar, pero también hay que abordar esos temas. ¿Y qué me dicen también de temas sexuales dentro de los matrimonios y también la sexualidad en nuestros jovencitos, en nuestros adolescentes? ¿Ok? Hay que abordar esos temas con ellos desde una perspectiva adecuada, sana, instructiva, que dé dirección. No hay que tocarlos porque les despertamos el líbido. Por favor, el líbido se va a despertar a la hora que sea. ¿Ok? Exacto. Y vamos y vemos allá afuera, estamos ahí caminando por la calle y vemos tantas situaciones y experiencias que nos comienzan a condicionar y que nos están alterando y que nos promueven la construcción de un líbido a temprana edad para que en nuestra comunidad donde debemos formar a nuestra gente para la vida diaria, ¿okay? No abordamos temas tan fuertes y de repente vemos que fulano de tal, fulana de tal, tuvieron relaciones ilícitas, etcétera, etcétera, y la gente se para de pestañas cuando nuestra responsabilidad era atender esos temas de manera preventiva, no correctiva, preventiva. Y para eso Juan nos ayuda, para prevenir, no para corregir. Entonces, desde esa perspectiva, es bien interesante que el dualismo, para Juan, sí existe ese dualismo, lo vemos en sus cartas, cuando dice que el verbo que estaba allá en lo alto y de repente se hizo hombre, al verbo lo baja. Ajá. Y también lo vemos también en la primera carta que habla sobre lo eterno y a lo eterno lo baja. Y eso dice que estuvo entre los hombres. ¿Qué está hablándonos ahí? Que para Juan sí existe esa dualidad, ¿ok? Pero esa dualidad va a caminar en todos lados y por ende necesitamos también abordarla de esa misma manera y dejar a un lado los temores, los prejuicios que tenemos como iglesia de abordar temas completamente carnales. Y que yo creo de manera personal que los temas carnales son tan espirituales
que en ellos podemos agradar a Dios. Así es. Fíjate que qué interesante porque estos temas son tan importantes, tan trascendentales y muchas veces los pasamos por alto, ¿no? Y quién mejor que nosotros, que la iglesia, que nosotros proponer los valores cristianos, la integridad, todo esto la iglesia puede enseñarlo, puede educar. Sí, y que necesitamos trabajar mucho. Yo agradezco a un maestro que tuve hace unos 4 o 5 años, el doctor Eliseo, teólogo de la liberación. La verdad, ese acercamiento que tuve con él me ayudó mucho a entender esto, porque él dijo algo que me llamó mucho la atención y desde ahí he reflexionado mucho Ajá. sobre ese tema. Y espero no faltar al respeto a nadie, pero pues ya me invitaron, ¿no? Ya ni modo. Entonces, Este espacio. ok. Lo voy a tratar de decir de una manera, pues, tranquila, sencilla, eh, que incluso se puede reflexionar a Dios desde el sexo. Fíjate, eso sí es Ah, muy correcto. es controversial. Exacto. A Dios se le puede reflexionar desde el sexo, desde cuestiones eróticas. No, 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 eso no, porque es de la carne. Pero pues vemos claramente que fue un don de Dios, un regalo de Dios, y por lo tanto podemos entender, aunque sea una micro de las micras, un poco de la misericordia de Dios a través de esta práctica, claro, claro, ¿verdad? Los, desde las ordenanzas, desde las limitantes que nos caracterizan, ¿verdad? Estoy hablando desde el matrimonio. Claro que tengo que decirlo, porque si no va a decir, el pastor dijo que hay que ir a tener sexo, entonces quiero conocer a Dios, pues vente, ¿verdad? Entonces, no, no, no estoy diciendo eso. No estoy diciendo eso que estoy diciendo que podemos, dentro de de los no de Dios, dentro de los límites de Dios que fueron establecidos por Él, que en este caso hablándome a cuestiones eh, carnales como es el sexo, podemos reflexionar de Dios. Así es. Yo creo que un claro ejemplo podemos encontrarlo en Salomón, en los escritos de Cantares, toda Uf, esta cuestión que va narrando y demás. Es increíble. Es un ejemplo que también Dios nos da de cómo es esta relación matrimonial, etcétera, ¿no? sí, muy, muy bonito, pero hasta ahí porque se me van a acabar los 10 minutos y Nos pues ya alargamos. no quiero incitar a prácticas que luego me digan que yo incité. Muy bien, vamos a finalizar esta transmisión, pero te queremos dar las gracias por habernos acompañado el día de hoy. Están conectados Perchito Gómez, Celeste, Blanca Estrada, Cariana, Elba Herrera, Antonio González Cedillo, vemos también al pastor Josué Martínez, vemos a Josué Vidal, Benjamín Calman y su esposa, desde la Iglesia Filadelfia, por acá en ESA también nos están viendo, Elsa Martínez, Oralia Morales, Yunen López, Belencita Bucardo, entre otros que están conectados. Te damos muchas gracias por haber compartido con nosotros este tiempo y esta transmisión. Te quiero decir que en estos momentos está a punto de comenzar una transmisión del pastor Julio Meléndez, que nos va a estar dando un comunicado muy importante. Te invito a que te conectes en la página IDM Iglesia de Dios Nacional, donde van a estar dando un comunicado muy importante. Entonces, vamos a finalizar. Sin embargo, pastor, denos unas palabras, un saludo final para concluir esta transmisión. Sí, gracias. Antes que nada, agradecer por el hecho de que me hayan invitado. Eh, Aquí he visto algunas personas en la lista que comentaste que han compartido conmigo. Toño González, ahí está, ha compartido conmigo. El hermano Costa, que ya conocen un poquito de estos contenidos. A otras personas más, no quiero mencionar más nombres para no lastimar a nadie, pero ya conocen un poquito mis posturas.
y la verdad que agradezco muchísimo por el hecho de que me hayan invitado. Gracias. Y finalmente decir que la reflexión teológica es algo hermoso porque nos libera y nos ayuda a tener prácticas humanas y nos ayuda a humanizarnos. Wow, exactamente. Pues estamos muy contentos, muy agradecidos contigo por habernos acompañado, por habernos compartido este tema tan interesante, por haber conversado con nosotros en este programa. Recuerda que estamos conectados todos los viernes a las 8 de la noche aquí en Conversando con. Y quiero decirte que el tema de hoy, por si estaban con tal vez la duda o llegaste un poquito tarde, el tema fue literatura de Juan hacia una redefinición de comunidad neotestamentaria. Te invito a que compartas esta publicación, que nos dejes un comentario, una bendición y te esperamos el siguiente viernes aquí mismo en Conversando con. Acuérdate que tenemos mucho contenido en nuestra página de IDM Territorio Metropolitano, desde retos, estamos publicando continuamente devocionales, reflexiones. El día de ayer estuvimos entrevistando a unos pastores en Historias que Inspiran. De verdad, hay muchísimo contenido que puedes estar revisando, muy interesante y de mucha bendición para tu vida. Muchísimas gracias, Pastor Luis Antonio, por habernos acompañado, por haber estado con nosotros conversando, y pues te damos muchas gracias a ti que nos estás viendo y nos vemos en la próxima. Dios te bendiga. Bye. Bye. Saludos de la Andrea y de Lobetito, mi esposa. Saludos, saludos a todos allá, a la Adiós. familia. Sí, gracias.